Petra es una magnífica estructura tallada de unos 43 metros de altura. Fue esculpida directamente de la roca y ese es el comienzo. Petra emerge del desierto jordano como un milagro tallado en piedra. Pero ¿y si todo lo que sabemos sobre ella fuera erróneo? Esta opulenta ciudad nabotiana, celebrada durante mucho tiempo como una obra maestra de la ingeniería antigua, ostentaba en su día fuentes en cascada, estanques ocultos y monumentos esculpidos que superaban la altura de un edificio de 10 plantas. Sin andamios, sin planos, sin siquiera dar un paso atrás para ver el trabajo, pero Petra no es el comienzo de la historia. Puede ser el final, cuando un dron equipado con un radar de penetración 100 veces más profunda escaneó la estructura más antigua de Petra. Los científicos se quedaron helados, debajo de una simetría impecable, una geometría a prueba de terremotos y una acústica que rivaliza con las salas de conciertos modernas. El radar reveló huecos antinaturales, capas enterradas y patrones de precisión que no deberían existir en la roca sólida. Sin inscripciones, sin herramientas, sin escombros, solo un diseño imposible, oculto más profundamente de lo que nadie había mirado jamás. Antes de revelar lo que detectó el escaneo a continuación, dale me gusta a este video y suscríbete. Descubrimientos como este no permanecen ocultos por mucho tiempo. La precisión imposible. Cuando los ingenieros escanearon por primera vez el tesoro de Petra usando fotogrametría de alta resolución en 2023, esperaban confirmar lo que los libros de texto habían estado repitiendo durante décadas, que los nabotanos esculpieron un hermoso monumento usando técnicas básicas de sustracción. En cambio, los escaneos arrojaron mediciones que llevaron a varios investigadores a suponer que el software estaba fallando. La fachada, que se extiende 25 metros de ancho y se eleva 39 metros de alto, es simétrica con una precisión de 20 milímetros. Un grado de precisión que normalmente se logra con modelado guiado por láser o fresadoras de piedra industriales. Pero esta fue tallada hace 2000 años por artesanos que, desde los bordes de los acantilados, cortaban hacia abajo en la arenisca con herramientas que se cree que eran de bronce. La doctora Judith Mackenzie de Oxford escribió que la única forma en que tal armonía puede existir es si los constructores comprendían relaciones matemáticas como la proporción 3:2 y la proporción áurea incluso antes de comenzar a tallar. Esto significa que tenían un plan detallado para cada cima que extraían. Pero aquí reside la paradoja que desconcierta a todo arqueólogo que ha visitado el sitio. Al excavar de arriba hacia abajo, es imposible retroceder para comprobar el trabajo. No existe ningún punto de observación dentro del estrecho cañón que permita apreciar la fachada completa. Los arquitectos modernos recurren a drones, imágenes tridimensionales y modelado digital para mantener la precisión proporcional en estructuras altas. Se dice que los nabotanos lograron la misma hazaña sin siquiera poder visualizar la estructura en su totalidad. Uno de los descubrimientos más extraños se produjo cuando arqueólogos jordanos catalogaron las marcas de herramientas. Cada golpe de cincel parece casi idéntico en profundidad y ángulo, como si hubiera sido ejecutado por un mecanismo de precisión en lugar de manos humanas. Los expertos en cantería señalan que la fatiga por sí sola debería causar variación. Tras una hora de tallado en altura, la mano de un tallador moderno cambia naturalmente de ángulo, presión y ritmo. Sin embargo, Petra no muestra tal inestabilidad. Algunos teóricos argumentan que los nabotanos pudieron haber utilizado métodos de proyección geométrica primitivos similares a los documentados posteriormente en manuales de ingeniería romanos, pero no existe ninguna evidencia de que esta técnica existiera en esta región. Otros sugieren que podrían haber utilizado un tipo desconocido de plantilla estabilizadora de piedra o un molde negativo de madera, pero no se han encontrado restos.
Lo que sí es seguro es esto: se extrajeron 8.500 metros cúbicos de arenisca con una consistencia que, según maestros talladores italianos que examinaron la fachada en persona, no debería ser posible sin maquinaria moderna. Y esta afirmación es la que enciende el misterio más profundo de Petra. Cuando sabemos que la precisión de Petra es imposible, necesitamos explorar el misterio acústico que desafía toda explicación, la anomalía acústica que nadie puede explicar. En Petra existe un fenómeno del que los arqueólogos rara vez hablan y que los turistas suelen descubrir por casualidad. Ocurre al entrar en la cámara tras el tesoro, o al situarse en puntos clave de las tumbas y monumentos tallados. Al hablar, el sonido no rebota ni produce eco. Permanece latente, suspendida, amplificada, casi vibrando antes de desvanecerse con una claridad sobrenatural. Los ingenieros acústicos que estudiaron el Alcaz y el llamado monasterio en 2019 descubrieron que las cámaras internas tienen perfiles de resonancia similares a los de auditorios construidos específicamente para ello, con la diferencia de que estas cámaras no fueron construidas. Fueron sustraídas esculpidas en piedra maciza. Las implicaciones de esto son enormes porque crear una acústica como esta no es casual. Requiere un control preciso del volumen de la cámara, el ángulo de las paredes, la textura de la superficie y la densidad del material. Y estos parámetros deben calcularse antes de comenzar cualquier tallado. En los anfiteatros romanos, los ingenieros utilizan asientos inclinados, paredes parabólicas y diseños de ensayo y error para perfeccionar el sonido. Pero en Petra, los constructores lograron ese mismo efecto auditivo eliminando materia, no añadiéndola. No hay inscripciones que expliquen cómo ni por qué. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Ammon y del MIT, que analizaron las respuestas de frecuencia sonora en 2021, llegaron a una conclusión escalofriante. Los constructores de Petra afinaron intencionalmente la piedra utilizando una tecnología ahora perdida. Aparentemente, manipularon los armónicos acústicos para guiar el movimiento del sonido dentro de la piedra, posiblemente para realzar los cánticos ceremoniales, los discursos públicos o las experiencias rituales. El ejemplo más conocido se encuentra en la tumba N. Si susurras cerca de la pared trasera, tu voz se oye amplificada y con claridad en todo el pórtico frontal, una característica que ni siquiera es visible desde el exterior. Pero ¿cómo predijeron estos efectos sin ver el agujero? Algunos teóricos sugieren que podrían haber usado placas vibratorias o pruebas de resonancia rudimentarias como la técnica de Chladni, donde la arena esparcida sobre superficies vibrantes revela patrones de frecuencia. Pero no hay evidencia de que estos métodos existieran en la región en ese momento. E incluso si existieran, eso no explicaría cómo el diseño se tradujo en un tallado sustractivo de la roca sin errores. Ahora que hemos visto las anomalías acústicas, necesitamos examinar los sistemas de agua que Petra no debería haber tenido. La ingeniería hidráulica avanzada que Petra no debería haber tenido. Mucho antes de llegar a la majestuosidad del tesoro de Petra, uno pasa junto a algo que pocos notan: pequeños canales de piedra tallados en el acantilado paralelos a las escarpadas paredes del cañón. A primera vista parecen surcos naturales, pero no lo son. Forman parte de uno de los sistemas de control de agua más sofisticados del mundo antiguo, diseñado a la perfección, pero ampliamente desconocido. Petra recibe menos de 10 centímetros de lluvia al año y se encuentra en un entorno tan árido que no debería sustentar una población próspera y mucho menos una metrópolis llena de jardines, fuentes, estanques y lavamientos ceremoniales. Sin embargo, en su apogeo, Petra no solo sustentaba a decenas de miles de residentes, sino que exportaba agua a asentamientos periféricos. Como en 2015, hidrólogos del King's College de Londres publicaron un informe innovador tras mapear los sistemas de agua subterráneos y de los acantilados de Petra utilizando radar de penetración terrestre y escaneos satelitales infrarrojos.
Lo que encontraron los dejó atónitos: una extensa red de sistemas ocultos, tuberías de cerámica, cámaras de control de presión y reguladores hidráulicos tallados con tal precisión que podían mantener caudales constantes a lo largo de kilómetros de terreno irregular. Aún más notable, los canales estaban recubiertos de yeso impermeable e incluían trampas de seda para evitar obstrucciones, una tecnología que no se esperaba en esa región hasta al menos 1000 años después. Un acueducto principal excavado en acantilados verticales de arenisca tenía un desnivel de tan solo 30 metros a lo largo de 7 kilómetros, lo que permitía que el agua fluyera sin estancarse ni desbordarse. Este nivel de control de la pendiente requiere herramientas topográficas modernas. Los nabotanos no tenían ninguno, o eso creíamos. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos segmentos del sistema de acueductos de Petra atraviesan la roca madre sólida en ángulos y con raíces que sugieren un conocimiento previo de la geología del subsuelo. No hay túneles falsos ni pruebas. Cada corte se conecta. Es como si los planificadores ya supieran dónde se ubicaban las fallas, las capas blandas y las vetas acuíferas, sin necesidad de herramientas sísmicas. Algunos proponen ahora que habían heredado o conservado técnicas geointuitivas, posiblemente tradiciones orales o instrumentos olvidados para escuchar o leer la piedra. Curiosamente, como en el caso del tesoro, los nabotanos no dejaron registros que expliquen cómo se diseñó todo este sistema. Entender la ingeniería hidráulica nos lleva a otro enigma. ¿Cómo sobrevivió Petra a terremotos que deberían haberla destruido? ¿Por qué sobrevivió Petra a terremotos que deberían haberla destruido? Petra se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas de Oriente Medio. La falla transformante del Mar Muerto se encuentra a menos de 60 kilómetros de distancia, y los registros históricos confirman que al menos 5 grandes terremotos azotaron la región entre los siglos I y VIII. En teoría, los monumentos de Petra deberían estar en ruinas. Las fachadas verticales talladas en arenisca frágil son especialmente vulnerables a la cizalladura sísmica. Sin embargo, el tesoro, el monasterio y decenas de imponentes tumbas permanecen en pie, mientras que las adiciones romanas posteriores se derrumbaron. En 2014, un estudio sísmico conjunto realizado por el Departamento de Antigüedades de Jordania e investigadores de la ETH Zúrich examinó la propagación de fracturas a través de los monumentos de Petra. Lo que encontraron fue inesperado. Las grietas de tensión se detienen abruptamente en transiciones talladas específicas. En lugar de continuar a través de la estructura como predice la física, estas rupturas de tensión actúan como amortiguadores, disipando la energía sísmica en lugar de amplificarla. Los edificios modernos resistentes a los terremotos utilizan juntas de expansión, capas flexibles y puntos débiles diseñados para prevenir fallas catastróficas. Petra parece tener estas características, pero talladas directamente en la roca sólida. Ciertas columnas no están completamente unidas a la pared del acantilado. Algunas esquinas flotan milímetros separadas de la pared posterior. Esto no son errores. Son separaciones intencionales que permiten micromovimientos durante el movimiento del suelo. Aún más intrigante, el estriado vertical en las columnas y los relieves empotrados aumentan el área de superficie, reduciendo sutilmente la resonancia durante el temblor. Los sismólogos describen esto como amortiguación pasiva de vibraciones, un concepto estudiado formalmente solo en el siglo XX. El detalle más asombroso se encuentra bajo tierra. Los escaneos con radar de penetración terrestre revelan que varias fachadas importantes están respaldadas por cámaras de alivio, espacios vacíos excavados detrás de la superficie visible. La excavación es inherentemente destructiva. Esta es una forma de ver lo que hay ahí abajo de manera similar a cómo uno se sometería a una radiografía antes de una cirugía.
Estos huecos reducen la masa y disminuyen la carga sísmica de las estructuras de forma similar a la construcción con núcleo hueco utilizada en los rascacielos modernos. Estas cámaras no tienen ninguna función decorativa. No cumplen ninguna función funeraria. Su único beneficio claro es la resistencia estructural. Sin embargo, ningún texto antiguo describe tal técnica. Las teorías varían. Algunos investigadores creen que los constructores de Petra aprendieron a través de generaciones de ensayo y error sísmico, perfeccionando gradualmente las técnicas que funcionaban. Otros sugieren que el conocimiento fue heredado de una cultura anterior ya adaptada a esta zona de falla. Lo que complica las cosas es que las estructuras posteriores nabotanas y romanas en Petra no utilizan estas mismas características y fracasaron. Las columnas se derrumbaron, los muros se agrietaron, los techos se derrumbaron. La lógica sísmica avanzada parece aplicarse de forma selectiva, concentrándose en los monumentos más precisos. Una vez más, el patrón se repite. Las estructuras más antiguas y sofisticadas sobreviven a las fuerzas que destruyen las más recientes. La tecnología retrocede en lugar de avanzar. La piedra que desaparece. ¿A dónde fueron a parar 8.500 metros cúbicos de roca? Con toda esta ingeniería avanzada, una pregunta se vuelve inevitable. ¿A dónde desaparecieron 8.500 metros cúbicos de roca? La mayoría de los visitantes de Petra nunca se detienen a hacerse esta pregunta. Pero una vez que lo haces, es imposible ignorarla. ¿A dónde fue a parar toda la piedra? Solo el tesoro requirió la extracción de aproximadamente 8.500 metros cúbicos de arenisca sólida. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente roca para llenar 3 piscinas olímpicas. Sin embargo, hoy en día no hay un enorme montón de escombros ni restos dispersos, ni un vertedero cercano que se asemeje a la piedra extraída del tesoro. En antiguas canteras de todo el mundo, desde Egipto hasta Grecia, enormes montones de piedra desechada aún yacen donde los trabajadores las dejaron testigos silenciosos de siglos de trabajo. Petra, sin embargo, es diferente. Su paisaje es casi inquietantemente limpio. En 2020, un equipo liderado por el geólogo Dr. Lorenzo Zambelli de la Universidad de Bolonia intentó localizar la piedra desaparecida mediante análisis de sedimentos y mapeo aéreo con LIDAR. Encontraron varios montículos al este de la ciudad, pero ninguno contenía arenisca que coincidiera con la textura y el color característicos del tesoro. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Fue la piedra retirada deliberadamente y llevada lejos de Petra? Y de ser así, ¿por qué? Una teoría es que la roca se reutilizó en otro lugar de la ciudad, pero las cuentas no cuadran. Los nabotianos solían construir con bloques de ceniza cuidadosamente tallados, o esculpían estructuras directamente en los acantilados. Petra no era una ciudad de edificios de piedra independientes como Roma. Otra teoría propuesta por primera vez en 2017 por el arqueólogo francés Alain Chamoux plantea que los escombros se trituraron para crear cemento hidráulico. Posiblemente para sellar las siestas, pero no hay evidencia a gran escala de este material en todo el sitio. El enigma se vuelve más extraño al observar las estructuras posteriores de Petra. Estos monumentos posteriores presentan claramente montones de escombros y cortes de piedra abandonados. Sin embargo, los monumentos más antiguos y refinados como el tesoro, el monasterio y ciertas tumbas reales están misteriosamente libres de escombros. Eso es lo que desconcierta a los expertos, explicó Zambelli. El trabajo se realizó. La roca se retiró, pero el material de desecho simplemente desapareció. Algunos creen que esto apunta a un nivel de planificación y gestión de proyectos muy superior al que cabría esperar para la época. Pocas fachadas en Petra, como las del monasterio y el tesoro, son tan grandiosas, pero estas representan más de 500 fachadas en Petra.
Este estilo se convirtió en el estándar para las fachadas de las tumbas, señalan los investigadores. Otros sospechan que la extracción y el tallado de la piedra se realizaron en fases cuidadosamente planificadas, quizás a lo largo de generaciones, e incluso bajo la guía de múltiples civilizaciones. La piedra desaparecida plantea otro misterio. ¿Por qué las inscripciones de Petra no coinciden con sus monumentos? En la mayoría de las civilizaciones antiguas, cuanto más grande es el edificio, más impactante es la historia que cuenta. Los templos egipcios están repletos de jeroglíficos. Los foros romanos rebosan de placas, fechas y dedicatorias. Pero en Petra, hogar de algunas de las fachadas talladas en roca más grandes del mundo, reina un silencio enigmático. Los nabotanos eran meticulosos registradores. Grababan acuerdos comerciales, dedicatorias religiosas e incluso notas cotidianas en las paredes de las tumbas, altares y vasos para beber. Hasta la fecha se han catalogado más de 4.000 inscripciones nabotianas en toda Petra. Y sin embargo, aquí reside el misterio. Ninguna menciona el tesoro. Ni una palabra sobre su construcción, su mecenas o su propósito. Silencio absoluto. La doctora Laia N., epigrafista del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, dedicó más de una década a catalogar las inscripciones de Petra. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Las inscripciones más elaboradas, aquellas que ostentaban títulos reales o dedicatorias de templos, a menudo no se encontraban en los monumentos más grandiosos de Petra, sino en tumbas más pequeñas y sencillas. Las estructuras más grandes e icónicas, el tesoro, el monasterio, la tumba de Ern, permanecen prácticamente en silencio. No hay textos dedicatorios ni símbolos tallados que identifiquen a dioses, reyes o incluso a los difuntos. Para edificios que probablemente fueron esculpidos a lo largo de décadas, esta ausencia es más que inusual, es algo sin precedentes. Dos teorías principales intentan explicar el silencio. La primera sugiere que los nabotanos dejaron deliberadamente estos monumentos en blanco, posiblemente por tabú religioso, o porque las estructuras tenían fines ceremoniales en lugar de representar la propiedad individual. La segunda teoría es mucho más controvertida. Quizás estos grandiosos monumentos sean anteriores a los nabotanos, lo que explicaría por qué no añadieron inscripciones. Existen algunas pruebas de ello. La escritura nabotana aparece predominantemente en los monumentos más pequeños y posteriores de la ciudad. Estos muestran menor dominio técnico y a menudo presentan inscripciones toscas y talladas apresuradamente, lo que sugiere un período de decadencia más que de innovación. Los epigrafistas también han observado que el estilo arquitectónico del tesoro incluye motivos poco comunes en la cultura nabotana, como adornos enísticos y enigmáticos, elementos de diseño asirio. Estos no son los sellos distintivos de una sociedad mercantil nómada que apenas se estaba estableciendo. Sugieren un conocimiento arquitectónico que pudo haber sido heredado o transferido de culturas anteriores. Un último detalle aumenta la intriga. En 2019, bajo luz ultravioleta, los arqueólogos descubrieron tenues marcas de herramientas bajo la superficie pulida del tesoro, grabados realizados antes del alisado final. Algunas de estas marcas no son nabotanas en absoluto. En cambio, se asemejan a caracteres protocéticos, un sistema de escritura que precede a los nabotanos en más de 1000 años. Este silencio se vuelve aún más extraño cuando examinamos las anomalías magnéticas que no deberían existir. En 2022, un equipo de geofísicos de la Universidad de Jordania, en colaboración con investigadores suizos, llevó a cabo un estudio magnético de los monumentos centrales de Petra. Su misión era rutinaria: cartografiar variaciones subterráneas que pudieran revelar cámaras ocultas o antiguos pasadizos utilizados por los trabajadores. Pero lo que descubrieron distaba mucho de ser ordinario.
Varios yacimientos clave, especialmente el tesoro, el monasterio y las tumbas reales, presentaban anomalías magnéticas inusuales. Las brújulas se desviaban visiblemente hasta 6 grados cerca de ciertos nichos tallados para luego volver a la normalidad al alejarse apenas unos metros. Inicialmente, se pensó que esto se debía al óxido de hierro natural presente en la arenisca, pero las muestras extraídas de estos puntos no revelaron concentraciones significativas de minerales magnéticos. Químicamente, la arenisca era idéntica a la de las zonas circundantes que no presentaban alteraciones. La situación se tornó aún más extraña. Las anomalías eran más pronunciadas cerca de elementos arquitectónicos específicos como columnas, pórticos y nichos tallados, y no en secciones aleatorias de los acantilados. Esto descartaba la variación magnética natural y sugería algún tipo de influencia humana. Entonces, ¿qué podría explicarlo? Una idea es que los nabotanos, o quienes construyeron los primeros monumentos de Petra, podrían haber tenido conocimiento del magnetismo o haber estado respondiendo de alguna manera a flujos geomagnéticos naturales. Suena extraordinario, pero existen precedentes históricos. Algunos templos antiguos de la India y Egipto están alineados con el norte magnético en lugar del norte geográfico. E incluso algunos contienen fragmentos de piedra incrustados que crean campos magnéticos localizados. ¿Podría Petra ocultar un secreto similar? Una teoría más radical proviene de la geocientífica doctora Mina Abdul-Razi. Ella propone que las anomalías podrían no haber sido intencionadas en absoluto. En cambio, podrían ser efectos residuales. La roca podría haber estado expuesta a calor intenso o energía electromagnética en el pasado remoto, dejando tras de sí una firma magnética distorsionada. Esto plantea interrogantes que pocos arqueólogos se atreven a explorar. ¿Qué tipo de proceso podría alterar permanentemente el campo magnético de la piedra sólida? ¿Y por qué estas distorsiones se localizan siempre cerca de las estructuras más precisas y misteriosas de Petra? Para añadir más misterio, magnetómetros instalados en drones han detectado anomalías similares en zonas no exploradas, bajo lo que podrían ser cámaras subterráneas inexploradas o edificios derrumbados. La causa de la distorsión no se limita a los monumentos visibles. Podría estar oculta bajo tierra, a la espera de ser descubierta. Las herramientas que nunca existieron. Estas distorsiones magnéticas apuntan a una pieza final del rompecabezas. Lo que nunca dejaron atrás. Para una civilización capaz de esculpir ciudades enteras en roca sólida, uno de los mayores misterios de Petra no es lo que se construyó, sino lo que nunca se encontró. A lo largo de más de un siglo de trabajo arqueológico, con la participación de más de 85 misiones internacionales, los investigadores han desenterrado templos, tumbas, sistemas hidráulicos e incluso cámaras sin terminar. Pero herramientas casi ninguna. No hay depósitos confirmados de cinceles, ni fragmentos de andamios, ni martillos desgastados, ni restos de construcción que muestren el uso activo de herramientas nabateas. Los pocos utensilios hallados cerca de los yacimientos son ceremoniales o demasiado rudimentarios para haber producido las líneas increíblemente nítidas, las esquinas definidas y los detalles milimétricos de las estructuras más famosas de Petra. La mayoría están hechos de bronce o hierro y simplemente no coinciden con las marcas de precisión visibles en el tesoro o el monasterio. En 2021, un estudio detallado de los materiales realizado por el Instituto Arqueológico Alemán confirmó que la ausencia de restos de herramientas en los principales monumentos de Petra resulta inexplicable. Un yacimiento de esta envergadura debería tener cientos, si no miles, de herramientas rotas o desechadas enterradas alrededor de la base de sus fachadas talladas, pero no hay ninguna. Comparemos esto con Egipto, donde las canteras abandonadas cerca de Asuán están salpicadas de martillos y cinceles de cobre, o con Grecia, donde los bloques de piedra aún conservan marcas de cada etapa de la construcción, a menudo con las herramientas abandonadas cerca.
En Petra, es como si las herramientas nunca se hubieran dejado atrás o se hubieran retirado con precisión quirúrgica. Esto ha dado lugar a una idea controvertida pero cada vez más debatida. Quizás los talladores de Petra utilizaron un tipo de herramienta perdida hecha de materiales que se degradan rápidamente, o herramientas que fueron destruidas o retiradas deliberadamente por razones que desconocemos. Algunos teóricos radicales van aún más lejos, sugiriendo que lo que vemos como marcas de herramientas podría no ser de herramientas en absoluto, sino el resultado de un proceso que ya no reconocemos. Un método de modelado de la piedra que no deja herramientas rastreables. Lo que el radar 100 veces más profundo reveló en realidad, y ahora lo que el radar de penetración profunda 100 veces más profundo del dron encontró en realidad debajo del tesoro de Petra. El escaneo reveló huecos antinaturales tallados con precisión geométrica, capas enterradas que forman cámaras interconectadas debajo del monumento, y patrones en el lecho rocoso que sugieren un diseño intencional en lugar de una formación natural. Estas estructuras ocultas coinciden a la perfección con las características de la superficie, las cámaras acústicas, las separaciones de resistencia sísmica y las anomalías magnéticas. La tecnología que creó la precisión imposible de Petra no se limitó a la superficie. Penetró profundamente en la roca, creando una arquitectura tridimensional que conecta todo lo que hemos analizado en un sistema unificado e inexplicable. Petra siempre ha sido un misterio envuelto en piedra, pero el escaneo de radar del dron ha revelado algo mucho más extraño de lo que nadie imaginaba. Lo que creíamos que era el logro de una cultura mercantil nómada, ahora parece ser algo completamente distinto. Quizás el vestigio de una civilización perdida, quizás conocimiento heredado de una época anterior a la historia escrita, o quizás algo que aún no podemos comprender. La precisión imposible, la ingeniería acústica, la resistencia a los terremotos, la piedra que desaparece, las inscripciones silenciosas, las anomalías magnéticas, las herramientas perdidas. Cada misterio que exploramos no era un rompecabezas aislado. Todos eran pistas que apuntaban a lo que yace debajo. El tesoro de Petra tal vez no sea un tesoro en absoluto. Podría ser una puerta de entrada, un marcador, la llave a un mundo subterráneo que ha permanecido sellado durante miles de años. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, sabemos que está ahí. La pregunta ya no es cómo construyeron Petra. La pregunta es, ¿para qué la construyeron? Y quizás aún más importante, ¿qué hay todavía ahí abajo esperando ser descubierto? Si este descubrimiento te ha dejado tan asombrado como al equipo de investigación, dale a me gusta y suscríbete, porque cuando por fin abran esa cámara sellada a 35 metros bajo el tesoro, querrás ser de los primeros en saber qué encuentran. El pasado no solo está enterrado en Petra, está oculto a plena vista, tallado en piedra, esperando a que alguien mire con la suficiente atención para verlo.